Bienvenidos a todos y gracias, muchísimas gracias por conectarse a este evento. Esta es una conferencia virtual con el objetivo de informar, de sensibilizar, de aprender sobre temas que a veces son poco explorados, como la pérdida de audición y el deterioro cognitivo. Bueno, pues por supuesto quiero agradecer a las dos organizaciones responsables y fundamentales para lograr que esto sucediera. Por un lado tenemos a Escucha y Vive. Es una empresa mexicana con más de 20 años de experiencia en el mercado de la salud auditiva. Ellos destacan por su expertise en la adaptación de auxiliares auditivos de tecnología de vanguardia. Y en el otro lado contamos con la colaboración de la Residencia para Adultos Mayores Belmont Village Santa Fe. Esta residencia se especializa en brindar la mejor experiencia para el retiro, con programas de estimulación cognitiva, cuidados especiales relacionados a demencias, pérdida de memoria, Alzheimer, etc. Aquí tengo presente a la doctora Catalina Aranda. Ella es investigadora asociada en rehabilitación vestibular en pacientes con lesión vestibular y diabetes. Su trayectoria incluye varias publicaciones en artículos, en libros, en ponencias, y es maestra en ciencias en investigación clínica, audiología y otoneurología. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida. Nos da mucho gusto tenerla aquí presente. Gracias. Nuestro segundo ponente es el doctor Rodrigo Cruz. Él es el director médico de Belmont Village Senior Living en México. El doctor Rodrigo es especialista en geriatría y también en gestión de la salud y en bienestar corporativo. Además, es profesor adjunto de la especialidad médica en geriatría de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, doctor Rodrigo. Muchas gracias. Entonces, aquí empecemos por entender los conceptos básicos, ¿no? Y yo les preguntaría, o sea, ¿qué es la hipoacusia, no? ¿Qué significa? O sea, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las conductas? ¿Cómo, cuando yo estoy en casa, cómo la identifico en las actividades de mi vida diaria, ¿no? Con mis familiares, con mis adultos mayores. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora Catalina? El mecanismo por el cual escuchamos, ¿no? Que depende de cómo el pabellón auricular, que es la oreja, no capta el sonido, lo lleva a unos huesecillos en el centro de lo que le llamamos el oído medio, y luego lo que son los nervios en el oído interno, como viene bien representado en la diapositiva, es lo que luego traduce la información auditiva a electricidad, el cerebro la interpreta como sonido y escuchamos. La forma en la que uno deja de escuchar, ya sea por el mecanismo que sea, es precisamente porque algo en este caminito de oído externo, oído medio, oído interno dejó de funcionar adecuadamente. ¿Eh? Ya sea que tengamos una obstrucción en el oído externo, como un tapón de cerumen, ¿sí? Ya sea como alguna lesión o infección en en el oído medio, que no es nada raro tener una infección y eso nos puede causar una sensación de que no escuchamos bien, o si el oído interno empieza a degenerarse, esto es, las señales nerviosas que captan la información auditiva se deja de recibir adecuadamente y entonces eso repercute en que el cerebro no capte la información que recibimos porque los nervios no funcionan igual y entonces hay una menor capacidad auditiva, ¿no? Esto es regularmente una combinación de todos estos mecanismos, los que suelen pasar particularmente en la población de la que vamos a hablar el día de hoy, que es de las personas mayores, ¿no? Y hipoacusia es hipo significa disminución o bajo, así como hiper es alto, hipo es bajo y acusia es escuchar. Entonces, hipoacusia es escuchas menos por alguna alteración en esta vía auditiva que tenemos todos en el cuerpo. Y en el envejecimiento, como muchos otros órganos, se suelen, vamos a decir, deteriorar o disminuir en su función por una capacidad del cuerpo por funcionar no tan rápido como funciona en la juventud, porque las células van envejeciendo, entonces se asocia el envejecimiento a que se va perdiendo capacidad auditiva. Hay una capacidad auditiva que es relacionada a la edad y hay una capacidad auditiva que puede ser patológica, hay que identificarla. Patológico es que es una enfermedad, hay que identificarlo, diagnosticarlo y corregirlo, ¿no? Entonces, esto es precisamente lo que entendemos por hipoacusia. ¿Cómo definiríamos este deterioro, el deterioro cognitivo en un concepto más amplio?
Sí, y deterioro cognitivo, bueno, son dos palabras. Una queda muy clara que es una disminución, como ya hablamos de hipoacusia, o sea, es un deterioro. Y la cognición es la capacidad que tenemos las personas del procesamiento de información para poder hacer razonamientos, para poder hacer un cálculo matemático, para poder almacenar recuerdos y extraerlos para recordar, para tomar alguna decisión con nuestro juicio, para poder tener capacidad de lenguaje. Estas son funciones mentales superiores que nos diferencian de los animales o de los otros miembros del reino animal. Entonces, esto es la cognición. El deterioro cognitivo, entonces, es la disminución en la capacidad de poder ejecutar estas funciones adecuadamente, o como lo hicimos durante nuestra vida. Entonces, muchas veces pensamos, yo creo que frecuentemente hemos tenido la experiencia tal vez de convivir con ya sea nuestros padres, nuestros abuelos, tíos, alguien que tal vez ya esté en una edad mayor y que esté teniendo problemas de memoria o esté teniendo comportamientos diferentes a los que tenía anteriormente, o tal vez comportamientos indebidos, incluso conductas tal vez a veces difíciles de manejar y que no era lo habitual, ¿no? Todos estos cambios de comportamiento, de dificultad en recordar cosas, representan el deterioro cognitivo, a lo que comúnmente conocemos como demencia. Sí, demencia. La más común de las demencias, por mucho, es la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? O sea, una demencia es un deterioro de mi capacidad cognitiva que ya me impactó mi capacidad de funcionar. A mí se me pueden olvidar las cosas, pero si yo puedo seguir desempeñando mi trabajo sin problemas, o nadie se ha dado cuenta de que se me olvidan las cosas todavía, entonces yo funciono bien. Pero cuando ya el hecho de que mi memoria esté afectando la capacidad que yo tengo para desempeñar un trabajo o desempeñar una actividad de mi vida diaria que yo desempeñaba a la perfección, eso se llama demencia. Se habla de que al dejar de tener la retroalimentación o la alimentación de sonido hacia nuestro oído, es un sensor menos que capta información eléctrica para el cerebro deja de recibir esa información y eso podría estar generando o apoyando a que en una persona se desarrolle alguna demencia. Que pudiéramos entender cuál es la relación entre ambas, ¿no? En dónde se encuentran, en dónde es que realmente se relacionan esta pérdida auditiva con el deterioro cognitivo, ¿no? ¿Cómo es que van de la mano y sobre todo cómo van impactando la vida de las personas en el día a día, ¿no? Y bueno, esto entonces nos lleva a que le pongamos atención a entender que tanto la pérdida auditiva como la pérdida de memoria o el deterioro cognitivo deben de ser detectados y tratados. Yo les preguntaría, a ver, si yo no atiendo entonces la pérdida auditiva en las personas mayores, entonces sí se va a ver afectada la función cerebral, es decir, va a haber un incremento en términos de deterioro cognitivo. Se ha evaluado esta asociación en distintos estudios en donde se ha seguido un grupo poblacional por varios años. Las personas que dijeron que tenían deterioro auditivo tuvieron más probabilidad de desarrollar algún tipo de demencia al cabo de 10 años que las personas que escuchaban bien al inicio del estudio. Pero la teoría dice que el hecho de estar recibiendo o de estar inutilizando un sensor de nuestro cerebro como es los oídos, también es el ojo, también es el tacto, también es el gusto, todos esos son sensores. Entonces, el hecho de perder un sensor, que son mis oídos, o de estarlo usando de manera deficiente, hace que se debilite la función del cerebro en esa parte que controla la audición y entonces el cerebro va perdiendo cierta función y el cerebro, como es el que se afecta en las demencias, puede desarrollar este tipo de deterioro, ¿no? Entonces, O sea, ¿cómo entonces el estímulo sensorial, un estímulo sensorial que es tan importante como el auditivo, acaba por derivar en afectar habilidades pues de ejecución, ¿no? De la motricidad, de la activación física, de mis actividades que tienen que ver con seguir secuencias paso a paso, en aprender cosas nuevas? En fin, se me ocurren muchas conductas, muchas experiencias que yo creo que quizás las personas que están aquí conectadas ahorita viven en casa con sus familiares, con las personas que están atravesando por esto y que podrían también compartir, ¿no? Con todo gusto para poder conocer sus experiencias, ¿no? Efectivamente, estamos encontrando que hay
que sí existe un vínculo, ¿no? A nivel biológico tengo pérdida auditiva y entonces esto está resultando en pérdida de memoria, quizás, o en un cierto deterioro cognitivo. Entonces, doctor Rodrigo, en la experiencia que usted tiene, en ejemplos de actividades de la vida diaria con adultos mayores, ¿no? Desde el campo de la geriatría, ¿en dónde es en donde esto se ve reflejado? Exactamente, y es bien importante. Se habla, así con datos a nivel internacional, que la pérdida auditiva es la tercera causa de enfermedad en las personas mayores. Está la hipertensión arterial, que es muy común. Está la artritis, o sea, los dolores de huesos o de las articulaciones. Y en tercer lugar, la pérdida auditiva. Entonces, es muy prevalente, o sea, sucede. Y eso hace que tengamos que tener paradas las antenas, tanto las personas que convivimos con personas mayores como los profesionales de la salud, de evaluar en cada vez que tengamos oportunidad si hay o no pérdida auditiva. Necesitamos la audición para muchas cosas. Les voy a decir, la persona que tal vez nació con pérdida auditiva, eh, si tiene la oportunidad de tener el entorno adecuado, desarrolla capacidades para mejorar otras de sus funciones y así ser muy hábil aún y no teniendo audición. Pero una persona que toda su vida vivió escuchando, ¿sí? Y que de pronto pierde esa capacidad, eh, primero muchas veces tal vez lo normaliza o no se da cuenta a tiempo, no se dan cuenta más los demás. Y luego puede que se esté perdiendo de experiencias del entorno. La audición la necesitamos para recibir información y para llevar a cabo ciertas funciones, ¿sí? Hay veces que una actividad tan sencilla, vamos a decir, como estar cocinando y poner una alarma, un reloj para recordarme en qué momento tengo que subirle, bajarle, darle la vuelta a lo que esté cocinando, la tengo que escuchar para poder hacerlo. Si de pronto yo siempre trabajé así y ya mi audición está tan mal que ya no escucho esa alarma, se me van a empezar a quemar las cosas o la comida me va a empezar a saber mal, ¿no? Y a veces podemos creer, ay, mamá o papá, es que ya se te están olvidando las cosas, tú cocinabas muy bien y ya no cocinas bien. Y pues no, tal vez es un problema auditivo, no está escuchando su recordatorio de darle la vuelta a, a la pechuga de pollo. Se le da una instrucción a papá, le doy una instrucción a mamá y parece como que no me hizo caso o me ignoró, ¿no? Y mamá, ¿por qué no me escuchas? O mamá, se te olvidó lo que te dije, ¿no? Puede ser que no escucho, ¿sí? Y ya estamos diciéndole a alguien que tal vez ya tiene deterioro cognitivo porque tiene problema de memoria y resulta que lo llevamos a una evaluación y lo que se detecta es que tenía un tapón de cerumen, ¿no? Ni tal vez ni siquiera a nivel sensorial, un tapón que no le permitió, o dos tapones que no le permitían escuchar. Entonces, eso es diferente a tener problemas de memoria o a no quererle hacerle caso a los hijos o a no querer hacer las cosas. Entonces, es fácil detectar que hay un problema. Yo aquí lo que les quiero insistir mucho es cuando ustedes vean en casa que ustedes mismos o que papá, que mamá, que mi tío, que mi abuelo, está funcionando diferente a como solía funcionar, busquen atenderlo, busquen que a un profesional de la salud evalúe a esta persona para que detecte el problema que puede estar sucediendo y muchas veces va a ser derivado de un problema auditivo, ¿sí? Y lo que sucede es que la persona que no escucha y va perdiendo progresivamente la audición, se aísla, tiende a aislarse porque no tiene la capacidad de entender lo que está pasando en su entorno. Que si hay una relación entre personas que padecen diabetes, pérdida auditiva y deterioro cognitivo. No sé, doctora Catalina, si podría comentar algo al respecto. Y aquellas personas que empiezan a tener deterioro auditivo y más adelante deterioro cognitivo, pues van a empezar a tener otro tipo de modificaciones en su convivencia y son personas que tienden al aislamiento. Y recordemos que los seres humanos necesitamos de la interacción con los demás. Y si esto no se da de manera adecuada, entonces caemos en procesos de depresión. Y también es muy importante recordar que todo el acúmulo de información y esos archivos de memoria auditiva en particular que nosotros tenemos son fundamentales, porque mientras más nos ocupemos en acumular información, es
El deterioro cognitivo se va a dar de una manera menos agresiva. Nos preguntaban, por ejemplo, algo de ejercicios que pudieran ayudarnos, el tipo de alimentación que nos podría favorecer en poder llevar todo esto que tiene que ver con el cuidado tanto de la audición como de la parte cognitiva. También nos preguntan, por ejemplo, si el cigarro nos afecta en este tipo de situaciones y por ahí también vi la pregunta de si a las personas que practican la natación están a lo mejor más predispuestos a una cuestión como esta. Es importante que recordemos que siempre al ser estructuras que conducen el sonido, vamos a decir que son un poquito más nobles esas pérdidas auditivas, porque en la mayoría de los casos se recuperan. Pero en el caso de las neuronas no es así. Las neuronas son células muy especiales, su función es altamente sofisticada y una vez que se deteriora una neurona, no hemos sido capaces de sustituir su función por otra. Los auxiliares auditivos son de mucha ayuda y es fundamental que una persona se realice un estudio audiológico al menos una vez al año a partir de los 50 años de edad. Eso le va a permitir tener un antecedente de la situación auditiva en la que se encuentra. Y también dejarles la idea de que los estudios audiológicos no caducan. Siempre van a tener esta parte de considerárseles como una referencia para que nosotros podamos valorar de manera objetiva los cambios que vamos presentando a través de la edad en cuanto a la función. Entonces, en cuanto al cigarro, sí ya se ha demostrado más que suficiente que no solo la nicotina, sino otro tipo de metabolitos que existen en el tabaco son tóxicos para la función neuronal del oído. Eso ya sí se ha establecido una relación causal y es muy importante que les explique que para nutrir la neurona del oído, y allá el doctor estaba hablando de que las neuronas y ciertas células, su nutrición y su aporte sanguíneo es a partir de capilares, que son células, arterias de muy, muy bajo calibre. Y en el caso del oído va un poquito más allá, porque son redes. Imagínense una malla reticulada y es así como se aporta la sangre y los nutrientes al oído. De tal manera que esta red reticulada que se llama estría vascular sufre mucho cuando hay cambios en la presión arterial, en pacientes que son diabéticos, porque el aporte de sangre ya no llega a las neuronas.